Gracias por seguir con nosotros en esta transmisión especial previa al debate entre los candidatos a la alcaldía de Iztapalapa. Estoy platicando con David Santiago y Óscar Flores. Ya tocábamos el tema de desarrollo sustentable del agua. Estábamos por concluir el tema de seguridad y me gustaría también escuchar sus conclusiones porque ya es el último bloque. Adelante, David. Pues únicamente decirle a la gente que escuchemos con atención las propuestas de los candidatos. La mesa de los candidatos es interesante porque hay que decirlo, una candidata, por ejemplo, Clara, bueno, ella quiere volver a competir por la delegación, entonces es importante que nos diga las propuestas que trae, escuchar las propuestas, pero sobre todo evaluar el tema de las propuestas para poder ver lo que a lo mejor no alcanzó a hacer en su administración y que son las punteros, ¿no? La candidata por el frente, Karen Quiroga, bueno, representa el gobierno de la continuidad, entonces, bueno, también nos tiene que decir cómo va a poder hacer las propuestas y cómo va a solucionar los temas que también se quedaron en el tintero, ¿no? Óscar. Sí, pues yo espero que las propuestas sean muy viables y estén a la altura de las necesidades de la gente. Yo creo que en este momento la unidad que representa el pueblo de Iztapalapa, los candidatos, independientemente del color, debe de abonar para que saquemos del hoyo en el que está la delegación. O sea, la delegación hay problemáticas que desgraciadamente cada día nos azotan más, como es el tema de la violencia, y los candidatos deben estar encima de esas necesidades para poder justamente sacar a Iztapalapa con toda la población del hoyo en que se encuentra. Entonces yo espero y creo, confío en que los candidatos hagan una buena propuesta y sobre todo que la gente evalúe, haga comparaciones y sea partícipe el día de la elección, pero también le dé continuidad. O sea, no solo es el día de la elección, la participación de la gente debe ser el día de la elección y más allá de eso. Así es, seguir pues los pasos de quienes nos gobiernan, ¿verdad? Para verificar que efectivamente se estén cumpliendo sus propuestas. Hay otro tema que me gustaría que abordáramos y es que es la población tan densa que tiene Iztapalapa siempre se ve como un tema un poco negativo cuando creo que debería de ser al contrario. Una población tan grande es una fuerza laboral inmensa, son muchos jóvenes que vienen, ¿no? Detrás y que pues van a ser el futuro de esta delegación. ¿Qué mensaje podrían darle a quienes están escuchando este debate para decir yo le voy a dar mi voto a este candidato que tome en cuenta justamente eso, ¿no? Como bien dices, Iván, el tema de ser de Iztapalapa a la gente le representa un estigma, pero es un estigma que traemos arrastrando de generaciones, cuando, como lo mencionas, el tema es ser orgullo Iztapalapa, o sea, que te sientas orgulloso de ser Iztapalapa. Hay un mito que ya comprobé que no es mito, es real, el tema de que a todos lados donde tú vayas vas a encontrar a una persona de Iztapalapa trabajando en los restaurantes, somos fuerza trabajadora, entonces la gente de Iztapalapa sale de la delegación, cruza media ciudad para poder llegar al poniente, a otro lugar a trabajar. Entonces el tema es sentirnos orgullosos de ser de Iztapalapa y eso también, como dices, es muy importante que los ciudadanos lo evaluemos, sepamos qué candidato nos va a representar dignamente y qué candidato nos va a hacer que reivindiquemos este orgullo. Óscar. Sí, bien lo dices, 2 de cada 10 capitalinos somos de Iztapalapa, yo también orgullosamente de Iztapalapa. Y bueno, ¿qué puedo decir? Somos una cantidad de fuerza impresionante, costumbres, barrios mágicos, tenemos muchos grupos indígenas hay también. Muchas cosas positivas y que tenemos que rescatar, ¿no? El tema de identidad, las fiestas, somos un pueblo con identidad, somos un pueblo grande. De acuerdo, pues ¿alguna conclusión que nos den al respecto? ¿Alguna recomendación antes de que cerremos este programa? Pues que los candidatos hagan propuestas viables, buenas, a la altura de las necesidades de la población de Iztapalapa y que ojalá no haya descalificaciones, al contrario, haya propuestas muy viables. Muchas gracias. Adelante. El tema, pues para los ciudadanos, yo siempre le digo a los ciudadanos que es nuestra responsabilidad el investigar, el que no se pierdan el debate, el que sigan las redes sociales. Yo soy muy tema de las redes sociales, porque ahí se pueden dar cuenta la gente los candidatos que están cercanos a la gente, que están haciendo trabajo en las calles, para que no sea un candidato inventado, ¿no? Muchas gracias, David Santiago, también Óscar Flores, ambos licenciados en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buena discusión. Y bueno, pues nos enlazamos ya en estos momentos a la transmisión del debate por quienes aspiran a gobernar la alcaldía de Iztapalapa. Al terminar este debate, lo espero en este mismo espacio para la mesa de análisis sobre lo que haya ocurrido justamente en ese debate. Y con esto cerramos ya las transmisiones de los debates por alcaldía
alcaldías en la Ciudad de México. Le agradezco, por supuesto, a todo el equipo de Capital 21 por haber estado presentes. Todavía nos queda, además, el día de mañana el debate por el último distrito en Benito Juárez, justamente por esta misma señal. Si usted quiere ver las repeticiones de los debates, puede hacerlo a través de la página ism.mx, es la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias por su atención. Yo soy Iván Ross. Que tenga muy buenas tardes.